Hola estudiantes, ¿ya practicaron su español hoy? Si no lo han hecho, esta es su oportunidad. Escribí esta historia inspirada en las personas que tienen mala memoria y a menudo olvidamos cosas importantes. La historia que voy a leer hoy es para practicar los pasados. Presta mucha atención. Aquel día yo me desperté tarde porque me había desvelado la noche anterior. Cuando vi la hora, me levanté, me vestí y salí de casa. Mientras caminaba a toda prisa, me di cuenta de que no sabía por qué tenía tanto afán, ni recordaba por qué debía levantarme temprano. En ese momento pensé que tal vez no era nada y me relajé. Estaba lloviendo, así que decidí entrar a un café que nunca antes había probado. Pedí un cappuccino y un cheesecake de maracuyá. Me perdí en mis pensamientos mientras miraba por la ventana. Pensé, hasta ahora no he conocido muchos lugares en la ciudad. Debería salir más. Últimamente he pasado demasiado tiempo en la oficina y no he dedicado suficiente tiempo de calidad a mis seres queridos. De repente vi pasar a un hombre con bufanda roja, un sombrero y una pipa. ¡Qué curioso!, pensé. Luce igual a... ¡No puede ser! Había olvidado el cumpleaños de mi abuelo. Se suponía que iba a llevarlo a pescar esa mañana. Soy una horrible persona. Entonces salí corriendo a su casa, pero él no abrió la puerta. Tal vez estaba demasiado enojado porque yo no aparecí temprano en la mañana a recogerlo. Lo busqué en todas partes. En casa de sus hermanos, en el club de ajedrez, en el parque de siempre, pero no lo encontré. Me rendí. Me sentía fatal. Caminé hacia mi casa y, casualmente, pasé por un parque y ahí estaba mi abuelo. Tranquilo, en una clase de yoga con su grupo de la tercera edad. Esperé hasta el final de la clase. Me acerqué y le ofrecí disculpas por ser una terrible nieta. Y él, con una enorme sonrisa,
me respondió. Mi cumpleaños es el próximo sábado. ¿Qué tal? ¿Les gustó la historia? Cuéntenme en los comentarios cuándo fue la última vez que olvidaron algo importante. Quiero saber si son tan distraídos como yo. Hasta la próxima.